Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Y con un saludo a todos nuestros hermanos michoacanos que comparten con nosotros el breviario de Arcano Informa que retransmite nuestro compañero Antonio Ramos Tafoya de Radio Despertar de Nueva Italia. Comenzamos el breviario Arcano Informa correspondiente a este 20 de noviembre, cuando quedan 41 días para finalizar el año y 10 para el relevo presidencial. Un abrazo a mis nietos allá en San Antonio, Texas. Jesús Emilio, Nailea, Natalia, porque hoy se está celebrando el Día Universal del Niño. Ciudad de México constituye una gran lección a 102 años de distancia la Revolución Mexicana de cómo puede transformarse un país a partir de la participación popular, el compromiso y la organización. Representa un ejemplo del esfuerzo colectivo encauzado a mejorar las condiciones de vida de la población, aseguró Felipe Arturo Ávila Espinosa del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, reconoció Madero la obra de Porfirio Díaz. Bueno, así lo interpreta la perspectiva del presidente saliente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, al encabezar esta mañana con su gabinete en pleno la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y un homenaje a don Francisco I. Madero. Naciones Unidas, con motivo del Día Universal del Niño que se celebra el 20 de noviembre, la UNICEF divulgó un estudio sobre los cambios demográficos y retos que enfrentarán las futuras generaciones de menores. Ese informe señala que en 2050 1 de cada 3 nacimientos tendrá lugar en África. Ciudad de México, se lleva a cabo este 20 de noviembre la primera reunión del Consejo Nacional del Movimiento encabezado por su primer presidente, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Elegirá a su Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Honor y Justicia, además de aprobar su plan de acción que pues tendrá que ver mucho con el 1 de diciembre del 2012 en que asume la presidencia el priista mexiquense Enrique Peña Nieto. Washington, un grupo de 97 republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, en la que aseguran que la embajadora de Naciones Unidas Susan Rice engañó al país sobre el ataque de septiembre al consulado estadounidense en Benghazi, Libia. Se le complica la posible sucesión de Hillary Rodham Clinton como jefa del Departamento de Estado al halcón Susan Rice. Salud es vida. Tuxtla Gutiérrez, especialistas en ortopedia y traumatología de Chiapas y Venezuela, colocaron el primer clavo telescópico Pfizer Duval de fabricación canadiense a un menor de 12 años con diagnóstico de osteogénesis imperfecta, es decir, fragilidad excesiva en los huesos y que también es conocida como niños de cristal. En Chiapas, nada más en Chiapas, hay más de 16,000 casos. París, un estudio realizado recientemente en ratones de la Universidad de Pensilvania señala la importancia de conocer a determinadas horas a la hora de controlar la obesidad. Según este experimento, no se trataría solo de qué comemos, sino de cómo y cuándo lo comemos. Naciones Unidas destacó este martes el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, ONU-SIDA, que 25 países ingresaron de ingresos medios y bajos, la mitad de ellos en África, han logrado reducir en más del 50% las nuevas infecciones del VIH desde el 2001. Buenas noticias. En el arcano de Latinoamérica, funcionará de manera temporal en Buenos Aires, Argentina, los subtes y colectivos de corta, media y larga distancia, mientras que no habrá recolección de residuos, bancos, vuelos ni servicios de trenes, solamente en la exlínea Sarmiento. Las líneas de subterráneos funcionarán de manera normal. El gremio está encuadrado en la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA,
que lidera Hugo Yasky, y también cumplirá tareas de choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor, la UTA, aunque se adhirió a la protesta el personal de la exlínea Sarmiento. Los gremios nucleados en la CGT Azopardo, que conduce Hugo Montaño, y la CTA que lidera Pablo Micheli, decidieron un paro con cortes de ruta en demanda de la universalización de la asignación familiares y la elevación del mínimo no imponible. Bueno, pero eso convocan a un paro precisamente cuando en Argentina están en día feriado. En Buenos Aires, Argentina, enfrenta este martes el kirchnerismo su primera huelga general, convocada por distintos gremios que reclaman mejoras salariales. Las centrales sindicales intentarán bloquear el acceso a la capital argentina y a otros puntos del país 12 días después de la importante marcha del 8 de noviembre contra la inseguridad, la inflación y la reelección de la mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Quito reveló un sondeo de la encuestadora Cedatos Gallup que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa tiene 52% de intención de voto, lo que le permitiría vencer en la primera vuelta de los comicios de febrero del 2013. Managua extendió la Corte Internacional de Justicia este 19 de noviembre la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo para el límite al oeste de la isla San Andrés, como quería Colombia, a quien atribuyó todos los callos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos. Recordamos que en 1928 Colombia y Nicaragua firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de Mosquitos y la isla de los alrededores pertenecerían al gobierno de Managua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia sería de propiedad colombiana. Pero también hay que recordar que estaba ocupada Managua, toda Nicaragua, por el ejército de los Estados Unidos. En el arcano del mundo le reportamos: desde Naciones Unidas reiteró este martes el secretario general de la ONU al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que para Arcano Radio es un genocida. Bueno, pues Ban Ki-moon le hace un llamado a actuar con mesura para detener la escalada de violencia que ha dejado hasta el momento más de 110 muertos en la Franja de Gaza y 3 en Israel. En una conferencia de prensa conjunta con el premier de Jerusalén, Ban Ki-moon advirtió una vez más que, de no contenerse, la actual crisis resultará en una tragedia y pondrá en riesgo a la región entera. Pero mientras, pues están pagando con su sangre los palestinos, niños, mujeres y ancianos ante esta genocida ofensiva del ejército más tecnificado del mundo, que es el judío. Naciones Unidas deploró esta mañana Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la situación de los civiles palestinos e israelíes atrapados en el conflicto que sacude Gaza y el sur de Israel. Duplicó el número de muertes de civiles palestinos en las últimas 48 horas como resultado de los bombardeos por parte de Israel. El genocida judío Benjamín Netanyahu, muchas de las víctimas son mujeres y niños, dijo Navi Pillay. Tel Aviv, el Estado hebreo decidió poner entre paréntesis la operación terrestre para darle una oportunidad a la diplomacia y alcanzar una tregua con Hamas con la mediación de Egipto. A la espera de la visita del sudcoreano Ban Ki-moon y de Hillary Rodham Clinton, ya superan 100 los muertos en Gaza en el 6º día de la ofensiva israelí contra los grupos armados palestinos, reporta Radio Francia Internacional. Naciones Unidas rechazó hoy la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos las imputaciones falsas y calumniosas realizadas por el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes de que los militantes palestinos utilizan sus escuelas e instalaciones en Gaza para lanzar cohetes contra Israel. En el comunicado, la agencia de la ONU se refirió a un tuit del portavoz del ejército israelí emitido el 17 de noviembre pasado que refirió que contenía un enlace a un video en YouTube con un dibujo animado que mostraba militantes lanzando cohetes desde una escuela claramente identificada como de la agencia de la ONU. Los judíos quieren distraer y justificarse ante este baño de sangre inexplicable, injustificable y totalmente condenable como crímenes de lesa humanidad, en donde Benjamín Netanyahu debe ser juzgado en el Tribunal de la Haya. En París,
retiró la agencia de calificación Moody's su triple A Francia, degradándola a A minúscula 1 en razón de un crecimiento debilitado y perspectivas presupuestarias inciertas. En enero de 2012, Standard & Poor's también había degradado la nota francesa. El gobierno simplemente responsabiliza a los gobiernos anteriores. París, en el espacio económico de nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, pues reporta: Moody's rebajó a Francia de un escalón, confirmando las dudas sobre la competitividad de su economía y su capacidad para respetar las optimistas previsiones de crecimiento. También los ministros de la zona euro se reúnen este martes para decidir si desbloquearán un tramo del rescate a Grecia, y en Madrid se acoge la cumbre de la industria organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y finalmente, Estados Unidos y Asia buscan impulsar acuerdos para ampliar y dinamizar los intercambios comerciales. En París se impuso por escasos 98 votos el secretario general de la UMP, Jean-François Copé, este 19 de noviembre en la elección a la presidencia de ese partido conservador, convirtiéndose en el sucesor de Nicolas Sarkozy, su modelo. Las posturas de Copé son criticadas por su cercanía a la extrema derecha. París, después de 24 horas de suspenso y de declaraciones contradictorias, el partido conservador UMP, la Unión por un Movimiento Popular, tiene un nuevo presidente. Jean-François Copé, reportó nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Naciones Unidas subrayó Jan Eliasson, vicesecretario general de la ONU, la necesidad de abordar las causas de la piratería con un enfoque multidimensional para así garantizar la seguridad de navegantes, pescadores y viajeros y evitar daños a la industria pesquera, pues transportan en esta zona 90% del comercio mundial por mar. En París, los rebeldes congoleños del M23 reanudaron su ofensiva en el este de la República Democrática del Congo, al entrar hoy en la ciudad de Goma, capital de Kivu Norte, fronteriza con Ruanda. Los habitantes de esta provincia temen las consecuencias de su avance, mientras que las fuerzas de paz de la misión de la ONU pues tratan de proteger a la población. En el arcano ecológico, Montevideo nos reporta en el programa Tierra América de IPS, adaptación climática para mañana es tarde. Moda sostenible nace en la periferia. Honduras enseña el manejo de basura a vendedores de mercados, y en Argentina peligra proyecto de ley de residuos electrónicos. Y en Naciones Unidas nos reportan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un nuevo récord en 2011. Lamentó este martes la Organización Meteorológica Mundial. Entre 1990 y 2011, la radioactividad aumentó el 30% debido al incremento de dióxido de carbono, metano y otros gases. Y en el arcano del arte y la cultura, Ciudad de México premia CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, a 27 publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ganaron una vez más libros y revistas de la UNAM el premio CANIEM 2012 al arte editorial, entregado en el marco de la 32ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Centro Nacional de las Artes, en Zulia, allá en Venezuela. La mañana del lunes 19 de noviembre del año 2012 será inolvidable para los radioescuchas zulianos, por el hecho de haberse concretado, debido al incansable trabajo e inversión del Ministerio de Comunicación e Información, la reinauguración de los estudios de IBKE Mundial Zulia 1070 AM y de IBKE 102.1 FM. Felicidades a nuestros compañeros de IBKE Radio Mundial de Venezuela. París, el Museo del Quai Branly invita a descubrir por primera vez en Europa un movimiento artístico nacido en el desierto australiano en la comunidad Pumpuya a principios de los años 70. La exposición traza la evolución de este movimiento al presentar casi 200 telas y unos 60 objetos de la época. En París, Dalí, el genio, el pintor, genio, el extravagante, reaparece en París. El Centro Pompidou de París inaugura una gigante retrospectiva sobre la obra y la personalidad de Salvador Dalí. Y en el arcano deportivo,
Ciudad de México buscan igualar en campeonatos al Guadalajara. El América y el Toluca saldrán de las dos series, Toluca contra América, Tijuana contra León, los dos mejores del fútbol mexicano merecedores de disputar el primer campeonato MX. Para el domingo por la noche ya estarán las escuadras que se enfrentarán para levantar el trofeo en el Estado de México, en el Estado del Tiempo. Ciudad de México pronosticó para este martes de noviembre nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México. Temperaturas frías a muy frías con heladas por la mañana y noche en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Inestabilidad sobre el oriente y sureste del país. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Recordándoles que les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, por allá de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle en el noticiario Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo. Contamos con ustedes. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.